gracias por lo que Juan Pablo va a exponer. Lo hemos escuchado en Zoom varias veces, excelentes exposiciones que nos iluminan, nos hacen aprender tantas cosas que necesitamos, Señor, que tú lo estés guiando en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas tardes a los que no he podido saludar. Una alegría estar con ustedes. En Mendoza tenemos algunos hermanos de nuestro ministerio que querían venir, no han podido, pero estamos seguramente conectados de manera virtual en el stream. Así que, bueno, es una alegría poder estar y compartir con ustedes. El Señor nos ha llamado hace algunos años, hace unos 10 años, quizás un poco más, a redescubrir las Escrituras a partir de una mirada un poco más hebrea, a partir de buscar el contexto original de los textos bíblicos, entender a Yeshua en su contexto, en su cosmovisión, entender al apóstol Pablo en su cosmovisión, cómo él pensaba, y eso fue algo que Dios nos fue atrayendo y nos llevó a varias instancias de aprendizaje y de transformación que todavía continúa, y por eso estamos hoy acá. Y hace un año hemos empezado nuestro ministerio con texto original. Hay unos señaladores ahí en la mesa y una web que acabamos de hacer para que conozcan un poco más. Así que bueno, pero lo importante acá no es hablar de nosotros, sino seguir con este flujo que el Espíritu Santo está marcando para entender esto del nuevo hombre. Y pretendo en 40 minutos, 45 a lo máximo, no extenderme. A veces en Zoom es más fácil, porque puedo extender, pero acá no, estoy controlado, y me dijo María que el aire a los 45 minutos toma vida y me va a ayudar. Así que voy a estar mirando. ¿Sí? Bien, vamos entonces tenemos el PowerPoint que nos va a ir guiando. Eso va a ayudar a que no me vayan por las ramas, cosa que me gusta. Así que vamos pasando, porque la gran pregunta, después de escucharlo al rabino Martin Goldman, ¿sí?, desde algún lugar del mundo que nos habló, estaba tan entusiasmado que el saludo se transformó en una prédica. Imagínense. Y nos habló de muchas cosas interesantes, fue como la base. Bueno, después la hermana Ádola y este trabajar el arrepentimiento, esta conexión desde lo espiritual y emocional, tan importante, pasando por la charla de Pedro, que también nos habló de los inicios, de tratar de sumergirnos en aquellos siglos y lo complejo que fue, ¿sí? Lo complejo que fue ese proceso de alejamiento, ¿sí?, donde quizás no todos fueron participantes, no hay culpables inocentes, sino la dificultad de la vida, la dificultad de esos siglos, y algunas decisiones quizás no tan acertadas llevaron a estos siglos y estos vaivenes de la historia del pueblo de Dios que nos traen hasta acá. Y hoy nos paramos y vemos que hoy en día tenemos las mismas dificultades, ¿sí? En aquel tiempo hubo una guerra y hoy estamos en guerra. Israel, ¿sí?, había antisemitismo romano y hoy también, ¿sí? Había distintas opiniones sobre un montón de temas respecto de Dios, la iglesia, el camino de Yeshua, y hoy también. Así que seguimos en la misma y nos toca a nosotros de esta generación hacer nuestra contribución. Yo creo que el Espíritu Santo está abriendo una ventana de oportunidad en medio de dificultades, y lo mejor que podemos hacer, creo yo, es estar en tiempo y lugar, estar en situación y entender que quizás toda esta charla, si se demora, empieza a quedar tarde, ¿sí? Decía el rabino Martin que 30 años de visión. Y es poco tiempo, pero también es mucho tiempo. Y las cosas se suceden, y quizás nosotros entre que nos desperezamos decimos, bueno, voy a ver si esta cuestión tiene, bueno, quizás el año que viene me prendo, voy de a poquito, y quizás estamos perdiendo tiempo, y la historia va dando sus vueltas y sus curvas, y de repente ya no es tan fácil subirse al tren de lo que Dios está haciendo hoy. Alguien mencionó esto, ¿no? Lo que Dios está haciendo hoy. Así que por la tarde seguimos con la charla de Paula, que también nos llevó a la profundidad de las emociones de aquellas generaciones
de los Bnei Anusim, los hijos de los forzados, toda la historia en la península ibérica, de la cual nosotros somos hijos, y hemos sido herederos de toda esta crisis, de todo este drama, y cómo muchas veces la fe cristiana necesitó pararse, acá hay un psicólogo que ya lo podía explicar mejor, pararse encima del judío para poder sentirse pleno. El cristianismo necesitó pararse encima del judío para sentirse bien. Yo creo que tiene que ver con psicología, después alguno puede explicar mejor, pero esto de que tantos pensamientos, y todo esto fue una construcción que hoy en día permanece y necesitamos abordar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta charla? De esta última charla, cómo restaurar el nuevo hombre, cómo contribuir a la restauración del nuevo hombre hoy, a partir de las Escrituras, porque no estoy acá para hablar de lo que a mí me parece, sino que para tratar de que nos conectemos mejor con Efesios 2, nos conectemos mejor con el apóstol Pablo, ¿sí? Que ahí está, con esta palabra, ¿sí? Con Romanos, con Efesios 2, con el apóstol Pablo, con Saulo, ¿sí? Dice, bueno, ¿era Saulo o era Pablo con Pablo? Sí, dice, no, primero era Saulo, se convirtió en Pablo, yo creo que eran sus dos nombres, ¿sí? Nombre hebreo, nombre romano. Saulo siempre fue Saulo, de que nació hasta que murió, y será Pablo también de que nació hasta que murió, porque como dijo Pedro, el apóstol Pablo nunca dejó de ser judío. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Tenemos que analizar a Pablo, y acá yo agrego algo para que se nos desbloquee un poco el pensamiento, y yo estoy medio cansado, me voy a dormir mientras habla este muchacho. No, vamos a indagar en la inspiración hermenéutica de Pablo. ¿Escucharon alguna vez esa palabra? ¿Inspiración hermenéutica? No, yo tampoco, la acabo de inventar. Inspiración hermenéutica. Porque todos decimos, bueno, las cartas del apóstol Pablo son inspiradas, ¿sí o no? Sí. ¿Y dónde está la inspiración? Cualquier cosa que él decía es inspirado, porque lo decía él. O sea, sí, cualquier cosa que diga el apóstol Pablo, se le ocurrió, pero como fue Pablo, está permitido. Ahora, yo lo que quiero que pensemos es que la inspiración de Pablo fue una inspiración hermenéutica. Dios inspiró a Pablo a leer los escritos de la Torá, los profetas y los escritos para enseñarnos lo que está en sus cartas. ¿Me siguieron? Hay una inspiración en Pablo para interpretar las escrituras. Porque ahí dice que Yeshua derribó una pared. ¿Sí? El hermano me contó que tenía sueños y pateaba las paredes, pero las paredes no se caían. ¿Sí? Y yo digo, bueno, hubo una pared física que Yeshua derribó. ¿Hay constancia de eso? No hay constancia, porque Yeshua nunca tuvo un muro físico. O sea, acá hay una metáfora, acá hay una midrash, acá hay una construcción, pero yo le creo a Pablo que Yeshua tiró una pared abajo. ¿De dónde lo sacó? ¿Se le ocurrió? ¿O ya estaba escrito? ¿Se dan cuenta? No es lo mismo. Entonces vamos a indagar en las midrash del apóstol Pablo, en la interpretación hermenéutica de los textos para entender qué nos quiso decir o qué tenía en la cabeza. ¿No me gustaría saber qué tenía en la cabeza Pablo? Gracias a conectarnos con el idioma hebreo, gracias a conectarnos con la cosmovisión hebrea, podemos acercarnos. Yo no puedo garantizar lo que Pablo tenía en su cabeza, pero sí puedo dar algunas pistas. Esas pistas nos hacen pintar un cuadro un poco más completo de lo que Pablo quería decir y hasta dónde quería llegar. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta dónde me acerco? Porque este Pablo que decía que, como decía Paula, no hay varón ni mujer, ¿hasta dónde está queriendo llegar con eso? No hay judío ni gentil, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el límite de la ficción y de la realidad? Y cuando dice un nuevo hombre, ¿de qué exactamente está hablando? Y cuando dice que hay un muro derribado, que ya no hay dos pueblos, ¿de qué está hablando? Si pensamos atrás en la historia, muchas de
las teologías o los puntos de vista que contribuyeron a esta situación. Aquí tengamos una conferencia hablando de vuelta al concilio, ¿sí? Si todo este drama que hemos trabajado durante todo el día es necesario, es porque en gran parte se interpretó a Pablo lejos de su contexto, lejos de su cosmovisión. Haciéndolo, o escuchando a un Pablo medio como el teléfono descompuesto, que dijo algo y yo entendí lo que pude. Y esto pasó con el Nuevo Testamento, pasó con el Antiguo. De hecho, las categorías Antiguo y Nuevo Testamento tienen un hilo conductor subterráneo con la teología del reemplazo. ¿Sí? ¿Ustedes saben que fue el primero que intentó construir un canon del Nuevo Testamento? ¿Quién fue el primero que pensó tenemos que tener un Nuevo Testamento? Un canon, los escritos. ¿Sí? Siglo II. Dicen que fue un tal Marción. De ahí surgió el marcionismo. Bueno, Marción fue un adelantado en la teología del reemplazo. No sé si bien intencionado o mal intencionado, pero en su forma de entender la Biblia, sin el contexto, lejos del contexto, sin conocer a Israel, sin tener la cultura basado en una educación formal, sinagogal o algo parecido. Dijo, bueno, yo leo acá la Escritura, Antiguo Testamento, un Dios malo, Jehová, Nuevo Testamento, un Dios bueno, Jesús. ¿Sí? ¿Qué tengo que ver yo con ese Dios malo del Antiguo Testamento? ¿Alguna lo escucharon? ¿Sí? Un argumento que es fácil de entender. Entonces hagamos un canon de los escritos del Dios bueno. ¿Sí? Y ahí empezó a surgir la idea. Eso fue como patear un hormiguero. Las personas dijeron, no, ¿qué está diciendo? Terminó siendo hereje, pero levantó la conciencia y dijo, bueno, ¿qué está pasando acá? Y gracias a esa cuestión, digo gracias porque es un producto de eso, los creyentes de esa época empezaron a pensar y un tiempo después, y siglo después, ¿sí? De trabajo, se llegó al canon del Nuevo Testamento de nosotros. ¿Se acuerdan? Entonces, vamos a entender esto de la Midrash, de esta investigación de textos bíblicos asociados conceptualmente con algún criterio, con alguna palabra clave, con algún conector, ¿sí? Bueno, esto es hermenéutica hebrea, ¿sí? Como hoy, como estos cursos de hermenéutica, bueno, ellos también tenían su hermenéutica, los fariseos más. ¿Sí? El apóstol Pablo, como buen fariseo, tenía sus reglas, las reglas de Gilel, las reglas de Israel, los 13 puntos, lo pueden buscar, lo pueden googlear, es muy fácil de acceder a todas estas cosas, y el Nuevo Testamento está lleno de esto. El Nuevo Testamento está lleno de hermenéutica hebrea. Yeshua usaba hermenéutica hebrea. ¿Sí? El apóstol Pablo usaba lo mismo, hermenéutica hebrea. Entonces, el Evangelio es fruto de esta hermenéutica. No es trivial conocer o desconocer estas cosas. Puedo llegar a distintas conclusiones con el mismo texto bíblico. Entonces yo quiero saber, primero, ¿qué es el nuevo hombre? En la cabeza de Pablo, no en mi cabeza, no en tu cabeza, no en lo que dijo tal iglesia o tal ministro. Yo quiero saber el nuevo hombre en la cabeza del apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, preguntas. ¿Qué es el nuevo hombre? ¿Cuáles son los conceptos que están alrededor de ese nuevo hombre? ¿De dónde salió, de dónde sacó Pablo el concepto del nuevo hombre? ¿Fue un invento de él? ¿Él se nutrió de algún lugar? ¿Saben ustedes? ¿Él se nutrió de algún lugar? ¿Le gustaría saber? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, yo voy a dar mi propuesta. ¿Y por qué hay una necesidad de que Pablo me enseñe un nuevo hombre? ¿Sí? Hay una necesidad real. Pablo no enseña por, me gusta hablar de tal tema. No. Había una necesidad. Pablo es una persona con los pies en la tierra, necesita resolver, él tiene un llamado a resolver cosas, él ve la situación del siglo I, dice, acá necesitamos que nos salve una inspiración superior, como dijo Agustín, sube acá, Apocalipsis 4, si en este plano de las ideas y de la convivencia de Argentina y judíos no nos estamos llevando bien, si yo me elevo y encuentro una visión, puedo resolver arriba esta visión de la unidad del cuerpo del Mesías, etc., y después le intento bajar. Porque el objetivo siempre debería ser bajar. El objetivo siempre es
nuestro día real. ¿Sí? A veces en el cristianismo nos hemos acostumbrado a vivir medio en la nube, en la metáfora, entonces todo es metáfora. ¿Sí? Hablamos del dialecto cristiano, que es todo metáfora. Vos sos mi hermano, el otro qué sé yo, y allá, y el reino, tú. Y eso a veces juega contra nuestra capacidad de entender el aspecto concreto de las cosas. ¿Sí? Leemos estas cosas y podemos seguir ignorando al judío mesiánico, podemos seguir diciendo, no, estos judíos son cualquier cosa que alguien diga un poco diferente, sí, Yeshua, ya sos judaizado, eso. Entonces, yo leo, acá estoy en la nube, está todo lindo, ¿sí? Me puedo hasta emocionar, pero después me cruzo con un judío y ahí estoy en la realidad. Me bajé de la nube y eso no impactó. Entonces, necesitamos subir y bajar. ¿Sí? La Biblia nos propone subir, pero también hay que bajar. Moisés subió al monte y bajó. ¿Sí? Y cuando bajó tuvo que resolver los problemas de abajo. A nosotros a veces nos gusta mantenernos arriba para no visualizar y encarar un problema. Esta conferencia es para encarar un problema de abajo, que se resuelve de arriba. ¿Amén? Entonces, vamos. ¿Qué es el nuevo hombre? Es una metáfora. ¿Sí? ¿Me siguen? Es una metáfora. Es una metáfora. ¿Sí? No es que Dios creó un nuevo hombre que está para acá judío, que va a hacer las fotos, un montaje de fotos, para acá judío, para acá gentil, o de acá para arriba, judío acá. Dicen que Moisés, en el judaísmo, dice que Moisés era mitad hombre, mitad Dios. De la mitad para arriba, ¿por qué? Porque dice que, el texto hebreo dice que Moisés era un Ish Elohim, hombre de Dios. Y entonces él dice, bueno, acá dice hombre de Dios. Entonces la mitad es una forma de abrir el pensamiento, ¿sí? Medio disruptivo. Entonces, pero no se trata de esto, no es que mitad judío, mitad gentil el nuevo hombre, sino que es una metáfora de renovación y de unidad espiritual. Ahora, interesante que tenemos que saber que esa metáfora, siempre Pablo la usa con otra metáfora que es paralela, que es la del cuerpo. Y, perdón, el nuevo hombre, que es el nuevo cuerpo, ¿sí? El nuevo hombre es el nuevo cuerpo, ¿se acuerdan que habla de las coyunturas, de todos los miembros? Es el nuevo hombre. Y también es un nuevo templo. Y Efesios va a terminar hablando de la construcción de un templo, de una casa espiritual. Pedro va a hablar. Son piedras vivas de una casa espiritual y de un sacerdocio santo. Entonces, acá hay dos metáforas que son hermanas. Son como los sueños de José, que eran dos. El sueño de Faraón, ¿se acuerdan? Eran dos, pero eran uno solo. ¿Sí? Eran las vacas y eran las espigas. Bueno, acá tenemos el nuevo hombre y el nuevo templo. ¿Sí? Son dos caras de una misma moneda. Es el mismo concepto. Bien, entonces ya tenemos que ese nuevo hombre es una metáfora, es una idea, es algo espiritual. ¿Sí? Para describir el obrar de Dios. ¿Sí? Para describir la irrupción mesiánica. Seguimos. Siguiente. ¿Cuáles son los orígenes? Yo creo que el apóstol Pablo, como buen lector del Tanaj, el Tanaj es el Antiguo Testamento, como lo dicen los judíos, ¿sí? Torá, profetas y escritos, las siglas en hebreo, da Tanaj, ¿sí? Tenemos esto en el Evangelio, ¿sí? En Lucas al final. Esto es lo que está escrito de mí, dice Yeshua resucitado, en la ley, en los profetas, en los salmos, en las tres partes de las escrituras hebreas. Fíjense, en la Torá tenemos la figura del leproso que es curado. El leproso que es curado es un nuevo hombre, porque la lepra era incurable. Entonces, si alguien se curaba, era un milagro de Dios. Dios le había dado una segunda oportunidad. Es un nuevo hombre. Y había un ritual de renovación. Y es muy interesante que el Levítico habla también de la casa leprosa. ¿Sí? Los buenos lectores de la Biblia se acordarán y sabrán lo que estoy diciendo. ¿Han leído la casa leprosa? ¿No se acuerdan? Está el leproso y está la casa que le empiezan a salir manchas. Entonces el sacerdote va, rasca, saca el reboque, vuelve a la sierra a la casa 7 días, quema lo que hay ahí, saca toda la ropa, pero la casa se puede cuidar. Entonces, acá tenemos una renovación. El leproso es un hombre que vuelve a su casa después de un ritual, no puede volver, me curé, no voy a mi casa.
¿sí? Había un sacrificio, le ponían sangre, ¿se acuerdan? Oreja, en el pulgar del pie, aceite en la oreja, pulgar del pie, como si fuera un sacerdote consagrado. El mismo ritual del sacerdote consagrado era el del leproso curado, fíjense la importancia. Ese nuevo hombre, cuya lepra fue curada, se suponía que no iba a hacer lo que hacía antes. Se suponía que Dios era un resucitado. ¿Se dan cuenta? Era como un sacerdote, alguien que se esperaba, tal vez que estuviera consagrado a Dios. Dios te curó de la lepra. ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿No? Entonces, fíjense qué interesante. Seguimos y encontramos en Isaías 61 aparece la palabra nuevo. ¿Cómo les presento estos textos? Porque fui a buscar en el Antiguo Testamento la palabra nuevo. ¿Dónde aparece la palabra nuevo? Hadash. Hadash. De hecho, el Nuevo Testamento se llama Brit Hadashah, en femenino. Hadashah, nuevo, nuevo. Entonces, en Isaías aparece, Isaías 61, que Dios iba a renovar, y esos que iban a ser renovados iban a reconstruir ciudades. Yo quiero que ustedes vean que hay personas renovadas y edificios renovados. Leproso renovado, casa renovada. ¿Sí? En Isaías vuelve a aparecer los dos conceptos juntos. ¿Sí? Isaías 61, lo que Yeshua dice en la sinagoga, en Nazaret. ¿Sí? El año agradable del Señor. Como fruto de eso iban a reconstruir, iban a hacer nuevas las ciudades arrasadas. Seguimos y encontramos en los Salmos, el Salmo 51 y el Salmo 80. Encontramos en esos dos salmos restauración y hacer las cosas de nuevo. Casualidad, en esos dos salmos, no solamente está lo hemos hablado, crea en mí un corazón limpio y renueva, ahí está la palabra Hadash, renueva un espíritu recto. ¿Cómo termina el Salmo 51? Los que saben de memoria del Salmo 51, ¿sí? Dice, reconstruye las murallas de Jerusalén. Y lo mismo en el Salmo 80. A mi entender, el Salmo 51, si bien dice ahí que es Salmo de David, cuando Natán se le apareció, para mí no es de David, para mí es posterior, porque es un salmo de tintes sacerdotales. Las palabras que usan son muy técnicamente sacerdotales. Entonces, una opción es que el salmo lo escribió alguien del ambiente sacerdotal, con Jerusalén destruida, porque dice, reconstruye, cuando reconstruyamos los muros, entonces ahí te va a agradar los sacrificios de animales. Porque dice el penitente del Salmo 51, yo me gustaría hacer sacrificios, pero sé que no te agrada. ¿Cómo que a Dios no le agradan los sacrificios? O sea, no es tema. Por eso la persona entiende que no le agradan a Dios, porque Dios se cansó de los sacrificios. Cuando Dios reconstruya Jerusalén, te agradarán los holocaustos y la ofrenda del todo. Quizás alguien tomó este salmo y dice, esto fue la experiencia de David, y escribió encima, esto es el salmo de David. Pudo haber sido tradición perfectamente. Pudo haber sido un salmo de David también, y alguien le agregó la oración que dice que Dios reconstruye las murallas de Jerusalén. Quizás posteriormente. De cualquier manera, es muy interesante que estas son las apariciones donde el concepto de Hadash nuevo aparece y siempre se asocia a un escenario, porque ahí está también la Lamentaciones 5, ¿sí? Vuelve en nuestros días como al principio, renueva en nuestros días, el final de Lamentaciones saben que está relacionado con la destrucción de Jerusalén. Entonces vemos Lamentaciones, Salmo 51, Salmo 80, Isaías 61, que también tiene que ver con un periodo posterior, el famoso Deutero Isaías, algunos entienden lo que estoy diciendo, pero no es el tema. Vemos que es un contexto de destrucción, de exilio, de juicio, donde la persona, el judío, no puede negociar con Dios por medio del templo, por medio del sacrificio, y necesita de la gracia de Dios. Es la oración de Jeremías en Lamentaciones, renovanos, no en base a nuestros méritos, sino en base a tu gracia. Entonces ahí está el germen del Evangelio, está en esos salmos también, ¿sí? Si ustedes van a la historia de David, David nunca ofrece un sacrificio por su pecado con Betsabé y la muerte de su hijo. Va al templo a adorar una vez que el hijo muere. Interesante.
No hay el relato que él fue al templo, hizo petición, ofreció 80 corderos, que podrían haber ofrecido centenares. Y ahí estaba el simbolismo inclusive de la muerte de un hijo. ¿Sí? Entonces, acá el concepto de nuevo, tal vez en la cabeza de Pablo, Pablo lee esto y ve un contexto de exilio, un contexto de juicio de Dios, donde la restauración es vía misericordia, vía gracia de Dios, Evangelio. Y tiene aparejado, una vez que se restaura el alma, que se restaura el judío, que se restaura a las personas que Dios no perdona, ¿sí? El judío vuelve a su tierra. Junto con eso viene la reconstrucción física, la reconstrucción de los muros de Jerusalén, la reconstrucción del templo, la reconstrucción de la vida nacional de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento están estos dos conceptos juntos. O casualidad, Pablo va a hablar del nuevo hombre y del nuevo templo. El nuevo hombre es el leproso curado, es el judío que vuelve del exilio en Babilonia. Por si le preguntaban a un judío que iba al destierro, ¿vos pensás volver? ¿Vos pensás que acá a 70 años va a aparecer Ciro y va a decretar y ustedes van a volver tranquilamente y van a tener su templo y va a ir Nehemías y les va a construir una muralla? ¿Sí? La salida del exilio fue como caerse en un precipicio. Salir de ahí y volver en una utopía tan grande que solo correspondía a la gracia de Dios, a una salvación de Dios. Entonces Pablo toma posiblemente este escenario de una restauración por gracia, milagrosa como un leproso, y el templo restaurado, la casa leprosa restaurada. ¿Sí? Entonces, acá tenemos quizás la raíz del concepto del nuevo hombre, la cuestión nueva de las Escrituras. A Pablo lo llevaron a entender un escenario de gracia, de restauración y de una nueva etapa. Lo nuevo no puede ser igual a lo que fue. En el medio hubo una muerte y una resurrección. ¿Se dan cuenta? El leproso murió y resucitó figurativamente. El que fue exiliado murió y resucitó figurativamente. Seguimos. Necesidad del nuevo hombre. ¿Había necesidad en el siglo I de que Pablo acuñara este término? Sí. Había una realidad demográfica. 1 millón de judíos en tierra de Israel, 5 millones en la diáspora, estimaciones. ¿Sí? Puede ser 4, puede ser 6, los de la diáspora. Más o menos 1 a 5. Hoy se habló más temprano, la relación es 1 a 1, como le dijo el rabino Martín. Mitad en Israel, mitad en la diáspora. ¿Sí? En esa época era de 1 a 5. Eso no es un problema demográfico en cuanto a la fe judía. Había mucho más judíos helenistas que judíos de tierra de Israel. Eso llevaba a su vez a una potencialidad, porque el judaísmo había estado mucho en contacto con las culturas circundantes y se había manifestado como una religión o un sistema de valores superior. El judío, el griego y el romano. ¿Sí? Judío en cuanto a ética, en cuanto a valores, en cuanto a cosmovisión, en cuanto a desarrollo filosófico y humanístico, judío, griego, romano. ¿Sí? Más o menos así, al menos yo lo veo así. Las familias pudientes de clase media alta se acercaban al judaísmo porque era algo mejor que ir a la fiesta de los romanos, ir a emborracharse por allá, ir a hacer lo que el otro por acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchos gentiles, sobre todo más educados, veían en el judaísmo una salida hacia arriba. Y se acercaban, eran los famosos temerosos de Dios, que ustedes leen en la Biblia. Cuando dicen que era temeroso, tal persona era temeroso de Dios, por ejemplo, Cornelio era temeroso de Dios. No quiere decir que oraba, yo creo en un Dios y le tengo temor, le tengo miedo, no. Temeroso de Dios es una categoría de alguien que iba a la sinagoga, se sentaba allá al fondo, escuchaba, donaba, apoyaba, se acercaba. ¿Sí? Acuérdense de esta palabra, se acercaba, tengo que hacer.
Entonces, había una potencialidad en la fe judía. La fe judía ya estaba permeando en las otras culturas. Se acercaban los temerosos de Dios, se acercaban los prosélitos, que directamente se hicieron judíos, ¿sí? Los prosélitos. Hay un diácono de la iglesia que es prosélito, ¿sí? Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Qué quiere decir? Que era, fíjense, era gentil, se hizo judío y después era diácono. ¡Wow! Está en Hechos 7, 8:6. Bueno, todo eso pasaba en el siglo I. Entonces, todo esto era una fe multicolor, una realidad social muy compleja y había una potencialidad de la expansión judía, pero también una necesidad concreta de repensar un judaísmo a la altura de una dimensión internacional. Entonces, una cosa es un judaísmo nacional cerrado, el de la Torá, el de nosotros acá y el samaritano está lejos, ¿sí? Me estoy cuidando de que me vengan a destruir mi fe, y ahora hay un judaísmo que se expande y conquista. Y Pablo estaba seducido por un judaísmo expansivo, ¿sí? Así como los romanos expandían militarmente, el judaísmo tenía la potencialidad de conquistar las naciones. Y nosotros hoy somos resultado de eso. Hoy damos fe de la potencialidad de ese judaísmo. Pero para eso había que repensarlo internacionalmente, y el Mesías es la clave para poder dar esa vuelta de tuerca y salir de un judaísmo meramente nacionalista a un judaísmo que sea capaz de dar cobijo a los gentiles. Isaías 54, extiende la tienda, alarga las estacas, ¿sí? Eso es lo que veía Pablo. Pablo es un devoto de Isaías. Pablo básicamente enseña a partir de Isaías, Génesis también, Deuteronomio, pero Isaías, sobre todo de capítulo 40 en adelante, Pablo va a tomar, inclusive en Efesios 2, hay una cita de Isaías 57, ¿sí? Cuando dice que Yeshua anunció paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Seguimos, necesito acelerar porque el águila se va a despertar. Vamos. Entonces yo quiero que pensemos en 3 palabras de Efesios 2, 3 palabras nada más, 3 palabras. La primera es acercados. Porque todo esto es para que nosotros después tomemos consejo, ¿sí? Entonces, 3 palabras, vamos a contextualizar 3 palabras de Pablo en Efesios 2. La primera, acercados, ¿sí? Dice el texto que vivíamos, los gentiles incircuncisos vivían lejos del Mesías, lejos de la promesa, de los pactos y lejos de la ciudadanía de Israel. Y la palabra en griego es politeias. Politeias. ¿Le suena algo, politeias? Muchos. ¿A qué? Muchos. ¿A qué más le suena? Policía. Política, policía, ¿sí? La poli, que es mucho, tiene que ver con la ciudad, ¿sí? Entonces el concepto de ciudadanía, de la cosa pública, de la cosa social, ¿sí? Como decía Pedro, de la fiesta bíblica donde él buscaba novio, ¿sí? De esa vida social y espiritual y cultural. Dice que el gentil estaba lejos y tenía el mote incircunciso, pero que el Mesías acerca. El Mesías acerca, ¿sí? Vamos a ver qué significa esta palabra acercar. Vamos a contextualizarlo. Vamos a pasar. Fíjense, hay una metáfora que Pablo va a usar, los lejanos y los cercanos. Hay un problema en sí. ¿Cuál es lo concreto? Los pies en la tierra de Pablo, la relación entre judíos y gentiles, amor y odio, ¿sí? Según la época, según el lugar. Y entonces, ¿cuál va a ser el midrash? Pablo va a inspirarse cómo en el tiempo de la antigüedad su pueblo trataba con los extranjeros y encontrar las claves. Por ejemplo, encontramos la palabra acercarse muchas veces en el Antiguo Testamento. Descubrí que es una palabra sacerdotal, no tiene una connotación espiritual. Acercarse es acercarse a lo sagrado. Donde más aparece es el libro de Levítico, 102 veces, con sentido sacerdotal. El que se acerca al altar. La ofrenda que es acercada al altar. De ahí una palabra corbán. ¿Han leído en el Nuevo Testamento la palabra corbán? ¿Se acuerdan? Es corbán lo que podría ayudar, qué sé yo. Bueno, corbán viene de la raíz carab, y esa raíz es la que tiene que ver con acercarse. ¿Sí? El verbo asoció a esa raíz hebrea, carab. Entonces, carab es un concepto principalmente sacerdotal. En Éxodo aparece la mitad de las veces con sentido sacerdotal. Porque en eso se habla del tabernáculo, después de Éxodo
25, casi hasta el final, lo mismo en Números. Y en el resto del Antiguo Testamento aparece, por ejemplo, en Ezequiel también con formato o con énfasis sacerdotal. Es una palabra que tiene un peso sacerdotal, un peso de santidad, y el que se acerca a Israel se está acercando al pueblo de Dios. Y se está acercando al Dios del pueblo. ¿Sí? Entonces, vayamos. Fíjense la actitud abajo, Isaías 65. ¿Qué pensaba el judío? Y esto es condenado. Esto acá, ustedes leen todo el texto, hay una condena. Dice, un pueblo que dice, quédate donde estás, no te acerques porque soy más santo que tú. ¿Sí? Entonces esta es la postura del judío ultranacionalista que ve en el gentil una fuente de contaminación. Y tiene que ver con esto de la famosa manifestación. Entonces Pablo, fíjense, no te acerques, porque el acercarse, el contacto, contamina. ¿Se acuerdan? El Nuevo Testamento nos habla de esto. En Éxodo 12 se nos habla, y también salió a la mañana, de que quería celebrar la Pascua, tenía que ser circuncidado, para que haya una misma ley, porque era muy difícil dentro de la comunidad de Israel que hubiera personas circuncidadas y personas que no. Si aceptaban la fe, se circuncidaban y eran parte del pueblo. Esto era lógico, esto era normal. Si investigamos un poco, vamos a ver que en toda la zona de Canaán la circuncisión era normal. Si ustedes se acuerdan de quiénes eran los incircuncisos, eran los filisteos. ¿Sí? Entonces era algo más que exclusivista judío o de una fe o algo puntual. Era algo como si vos no sos circuncidado en esta tierra, en este barrio, no va. ¿Se dan cuenta? Era algo mucho más normal, mucho más marcante de lo que va a ser en el siglo I. ¿Sí? Estoy hablando de la antigüedad. Entonces las personas se acercaban, la familia, los varones eran circuncidados y las mujeres no. Entonces Pablo, cuando nos dice acá, ustedes antes eran incircuncisos, pero ahora el Mesías no va a ser como. Yo creo que Pablo está queriendo decirnos, ustedes, gentiles, se han casado, porque Pablo va a usar mucho la metáfora del casamiento, ustedes se han casado con un judío circuncidado, entonces ustedes son la esposa. Entonces ya están circuncidados porque el esposo de ustedes está circuncidado. Ustedes son la esposa que no se tiene que circuncidar, porque no se puede circuncidar. Y si falta argumento para eso, saca de Deuteronomio el concepto de circuncisión por razón. Entonces Pablo está queriendo resolver esta cuestión de el gentil se puede acercar o no se puede acercar. ¿Sí? Está el ejemplo de los gabaonitas, jueces 9, ¿se acuerdan esos pueblos que vinieron disfrazados, venimos de lejos? Acá tengo el pan mohoso, tengo los zapatos rotos, y después eran vecinos y son incorporados. Y si uno ve en la palabra, hay muchos ejemplos de que Israel recibe, Israel abraza. Cuando Israel salió de Egipto, dice que en ese capítulo 12, una multitud de gente salió de ellos. Entonces Israel nunca fue un pueblo sectario, la vida lo hizo sectario por momentos. ¿Me entiendes? Entonces Pablo está queriendo romper con esto y decir, ahora que tenemos el Mesías, lo que nos toca, Israel, es la expansión. Lo que nos toca es no seguir en el gueto, sino conquistar el mundo. Esta es la visión de Pablo. Pablo es un optimista, Pablo es alguien que ve toda la pintura, no se queda en el detalle, no se queda en la coyuntura, y quiere que su pueblo Israel cumpla su misión de ser luz para las naciones. ¿Se dan cuenta? Acercados. Para Pablo, es una bendición que vos gentil, que yo gentil sea acercado. Entonces, ¿cómo puede ser que hoy, en el siglo XXI, pensemos que acercarnos a Israel es algo malo? Te van a judaizar, no te acerques, te van a contaminar. No digas Yeshua, porque eso no está mal. Hay que decir Jesús. No se te ocurra pensar en las fiestas bíblicas. Te van a acabar la cabeza. No te acerques. Fíjese, antes el gentil quería acercarse. Ahora el gentil no quiere acercarse. ¿Qué pasó? Hemos perdido la dimensión y en eso nos estamos alejando de Pablo. Pablo veía como bendición que nosotros podemos ser acercados. ¿Cómo puede ser? O sea, es lo mismo. Si yo me acerco a la Biblia y el Salmo me bendice en la mañana, es porque me acerqué a Israel.
Si yo no entiendo que acercarme a este libro y leer el salmo que más te guste, en la mañana y decir gracias a Dios, eso es porque te acercaste a Israel. ¿O esto de dónde vino? Es que no lo vemos cuán cerca de Israel estamos y necesitamos estar. ¿Sí? Esto no vino de Roma, no viene de Estados Unidos, no viene de Europa, no lo inventó Lutero ni quien sea, ¿sí? Ni cualquiera, no quiero hacer nombre porque no es el punto. Entonces, acercarnos a una bendición. Tenemos que conectar eso con nuestra vida diaria. Tengo fe, puedo hablar así, voy al cielo. Yo, si me muero, no tengo nada, en mi corazón tengo solamente alegría. Si yo sé quién es querido, ¿de dónde salió todo eso? Y así podemos estar todo el día hablando, pero tengo que seguir. Entonces, pasemos a la segunda palabra, conducidos. Discúlpeme, tengo que hacer algo. Conducidos por Mesías. Y ahí es donde parece que el apóstol dice que Yeshua derribó una pared. ¿De dónde sacó esto? Pasamos. La palabra ahí es luzas, ¿sí? Tirar abajo, anular, romper un lazo. Por ejemplo, está el texto, dice, destruyan este templo, dice Yeshua, y lo levantaré en 3 días. ¿Sí? De una palabra, luzas. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿qué palabra es? ¿Dónde está? ¿Por qué Pablo dice que Yeshua rompió una pared? ¿De dónde sacó? Si en el templo que iba Pablo, seguía estando ese mundo de división que decía, los gentiles no pueden pasar acá porque nos van a matar, y qué sé yo, son culpables. ¿Sí? El muro de división estaba. Cuando Pablo fue, años después seguía estando, pero Pablo no está loco. ¿Sí? Entonces, hay un muro. ¿Dónde está el muro? ¿De dónde sacó el concepto del muro? Vamos. Hay un pasaje muy interesante en Miqueas, que nos va a hablar de un midrash, que es la midrash de la puerta de las ovejas. ¿Se acuerdan de la historia de la puerta de las ovejas? Yo soy la puerta, el que por mí entrar es la salvo. Entrará y saldrá y hallará pasto. Fíjense lo que dice Miqueas. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, te recogeré ciertamente, resto de Israel, lo reuniré como ovejas de vos, hará como rebaño en medio de su aprisco del corral, harán estruendo, subirá el que abre caminos, el Pórez, delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta, saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, a la cabeza de ellos, Jehová. Y después hay otro texto que está ahí, en Mateo, que es uno de los más difíciles del Nuevo Testamento de entender. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Sí? Tremendo. Nunca sabía qué está queriendo decir. Acá hay un concepto muy importante, es la metáfora del corral. Hay un corral de piedras, las ovejas están adentro, la cerca de piedra cuida a las ovejas, y de repente viene el pastor y las va a sacar a pastar. Entonces tiene que abrir una puerta en ese corral. Lo que está escrito ahí. Viene el pórex, ¿sí? El que rompe, el que abre una brecha en ese corral y las ovejas salen. Mientras el corral está cerrado, las ovejas que están afuera, los gentiles, no pueden entrar. Y las que están adentro pueden salir. Hasta que venga el pórex, hasta que venga el que rompe, el violento. ¿Sí? Y cuando viene y se abre una brecha, ahí sí las ovejas salen a un lugar mejor, a un lugar de pastos. Pasan por la puerta que se abrió, que es la brecha, y se van. Y ahí el pastor junta a las ovejas de varios rediles y se las lleva. En Israel hay poco pasto, entonces tienen que recorrer mucha distancia de un lado a otro para encontrar pasto. Esto es una metáfora, en el judaísmo y en el Talmud aparece. Y tiene que ver, interpretado espiritualmente, con el sentido de la Torá. La Torá estática y la Torá dinámica. La Torá estática es la que uno lee, la de Deuteronomio, que es la cerca de protección, que es la del judaísmo actual y la del judaísmo fariseo de la época de Yeshua. ¿Qué delimita mi fe? ¿Qué me protege de la asimilación? ¿Qué me protege de transformarme en un griego en aquella época? Ahora, todos sabían que cuando venga el Mesías, y creo que hasta la samaritana lo sabía, fíjense lo que dice la samaritana. Yo sé que cuando venga el Mesías nos enseñará todas las cosas, y esto tiene que ver con la Torá del Mesías. Pregunten en el judaísmo actual, pregunten en la Kabbalah, y van a encontrar que cuando venga el Mesías va a tener una Torá superior, va a tener una enseñanza superior. ¿Qué hay que obedecer?
Porque Deuteronomio ya lo decía. Y aquí un profeta, como yo, va a levantar el Señor, a él oiréis. Entonces, el tema era que cuando venga el Mesías iba a hablar lío con la Torá sí o sí. Porque la Torá del Mesías iba a estar asociada al Mesías, es una Torá dinámica, depende de la persona. No es la Torá estática de un montón de personas que se sientan a legislar y a entender un texto escrito. ¿Se dan cuenta? El Evangelio da testimonio de esto. Fíjense, yo soy la puerta del rey, el que por mí entrare será salvo. Desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de Dios sufre violencia. ¿Sí? Entonces el Nuevo Testamento por distintos lugares da cuenta de esta visión. Uno dice, bueno, Juan el Bautista fue el que rompió, fue el pobre. Acá Pablo está diciendo, no, fue Yeshua, ¿sí? El que rompió y el que se está llevando todo el rebaño. Y en ese rebaño, ese rebaño hay lugar para todos, los que sigan al pastor. Ahora, eso no significa que se anula la Torá, simplemente que la Torá pasa de ser estática a dinámica. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Mesías que conduce desafía al judío a salir de ese aprisco y seguir al Mesías. Dios acerca al gentil, dice Pablo, pero también Dios está incitando a que el judío salga de su aprisco, salga de su redil y empiece a caminar por algo más alto. ¿Se dan cuenta? Entonces Pablo está buscando a ambos grupos, judíos y gentiles, de unirlos. Gentil, ya no sos un incircunciso repugnante. El Mesías te acercó. Judío y gentil, no se trata de estar adentro del redil o afuera y cómo puedo hacer para entrar. El redil se rompió. Ahora la cuestión es caminar, ahora hay que avanzar. Ya no se trata de estar quietos. Seguimos. Última palabra, final, coordinados por el Mesías. Dice que todo esto para que este nuevo hombre es un hombre coordinado y el nuevo templo que se edifica a partir de estas nuevas personas es también un edificio que crece coordinado. ¿Sí? Ahí está. Vamos a ver, seguimos. La palabra es, a ver lo que sabe en griego, ayúdame porque es muy larga, sunarmologomene. ¿Sí? A ver, trabalenguas, ¿alguien se anima? ¿Sí? Son como 3 palabras en una. Pero lo que está queriendo decir todo ese concepto es que tienen que estar juntos, unidos y articulados. Y esa palabra la usa tanto para el nuevo hombre, que crece con sus miembros articulados, todos unidos, ¿sí? ¿Se acuerdan que Pablo va a hablar del brazo, del pie, que yo estaba hablando de esto? Y usa esta palabra. Y el edificio también, ¿sí? Dios quiso que esta conferencia sea en este lugar, para que entendamos bien esa palabra. Esa palabra que Pablo está queriendo decir es la traba de los ladrillos en una pared. Vean ahí, ¿sí? O vayan del lado afuera y van a ver que tanto las piedras o los ladrillos están trabados. ¿Alguien alguna vez levantó una pared? ¿Alguien trabajó? ¿Cómo se ponen los ladrillos? ¿Uno arriba del otro o se ponen trabados, cruzados? Cruzados, siempre. ¿Alguien vio alguna vez una pared que es un ladrillo y arriba otro y después no? Se caería. Desde la época de la Torre de Babel, de Nimrod, ¿se acuerdan de Nimrod? La Torre de Babel, que las torres y los ladrillos se ponen cruzados. O sea que es uno de los saberes más antiguos de la humanidad. A nosotros nos cuesta entender eso. Lo Pablo está queriendo decir eso, que nosotros, que somos acercados por el Mesías, que somos conducidos, tenemos que crecer de forma coordinada, trabada. Tenemos que trabar. Por esto no, generalmente lo hacemos, bueno, sí, con el hermanito que tenés al lado, dar un abrazo, pedir disculpas, ¿no? Mirá que tenés a la derecha, ¿no? Muchas veces dicen, no. Esto está hablando entre gentiles y judíos. Lo que tiene que estar trabado y coordinado con una pared, no es de al lado. Es el de al lado, pero es mucho más que eso. No es el de tu iglesia, solamente. No es el de tu denominación. Está hablando de judíos y gentiles. Hay un imperativo
de este apóstol Pablo, que es el apóstol de la libertad, que es el apóstol que escribe Gálatas, que tanto nos gusta, ¿no? A algunos les gusta mucho Gálatas, y que la libertad, yo no tengo nada que ver con... Bueno, ese mismo Pablo te está diciendo que tenés que trabar, porque si no te caes. Pasamos. Con este último slide terminamos. Y hay una metáfora acá que es la metáfora de el templo y los lugares santos. Porque acá dice Pablo que vamos a construir un templo, que somos construidos bien, trabados y organizados. ¿Y qué pasa si no estoy bien trabado y organizado? ¿Qué es lo que pasó en los últimos 19 siglos? ¿Qué pasa si no estoy trabado? ¿Va al templo? No, va a haber otra cosa. Y en la historia de fe, en la historia del pueblo de fe, siempre, la mayoría de las veces hubo otra cosa. La mayoría de las veces, este ideal de Pablo no se cumplió. Y si uno va a la historia del rey Josías, que fue una gran restauración, y le debemos a Josías y a su gente muchas cosas. ¿Está bien? Sí. Le debemos a Josías muchas cosas. En esa época se tomaron en serio su fe, muy en serio su fe, y se tomaron muy en serio las escrituras que tenían. ¿Sí? En esa época podemos empezar a hablar de una Torá como la conocemos hoy, profetas, etc. Después vino Esdras y demás. Pero ahí se decidieron ponerse los pantalones largos. Y lo que hicieron fue una purificación primero del templo y del sacerdocio, no después. Y esto yo lo tomo y digo, bueno, hay un judaísmo que necesita ser saneado. O sea, empezó por el templo, los sacerdotes. Ustedes lean y había cualquier cosa. Pero después siguió por toda la provincia, en los famosos lugares altos. ¿Sí? Y que esto me habla también del saneamiento de la iglesia gentil. Y después los convocó a todos para celebrar Pascua, Pesaj. Y es el texto que nunca se celebró de la época de los jueces hasta el día de Josías, nunca se celebró una Pascua tan grande y tan significativa como esa. Es interesante que el texto de Efesios, no sé si podemos volver al texto de Efesios, dice que somos nosotros construidos como un templo y a su vez nosotros individualmente somos construidos. ¿Sí? A ver si podemos volver al texto. Se nos fue. Tenemos que avanzar. Era una slide anterior a eso. Avanzar bastante. Ahí estamos. Sí, gracias. Fíjense, ustedes están edificados, el verso 22, en Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que habite Dios en el Espíritu. Ahí Pablo está diciendo, ustedes en lo personal son edificados, vos tu persona, pero también hay un templo. Si se acuerdan de esa historia, ¿qué estás haciendo? Estoy pegando ladrillos. ¿Qué estás haciendo? Estoy construyendo una pared. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo una catedral. ¿Se acuerdan de la visión? O sea, hay una visión chiquita que es mi vida, que es la dimensión del altar. Volvemos ahora sí a la reforma de Josías. Está el altar. ¿Sí? Abraham, por ejemplo, profecía, Elías. El altar es mi vida personal, esa dimensión. Después está el lugar alto y después está el templo. El lugar alto era como si fuera un lugar medio como provinciano, lugares descentralizados, donde había una vida de fe un poco más relajada con respecto al templo. No necesariamente mala, aunque después terminó siendo muy mala, porque hubo mucha idolatría. También en el templo había idolatría. Ahora, en Israel estaba el altar personal, muchos lugares altos de distinta índole y características en las distintas tribus, y el proyecto de unidad que era el templo. Lo que vio Josías y lo que vieron tantos es que el pueblo le interesaba su lugar alto, no le interesaba el templo. ¿Qué tengo que ver yo con estos judíos de Jerusalén? ¿Sí? Como si el de Mendoza, el de Tucumán o el de Tierra del Fuego, ¿qué tengo que ver con los porteños? ¿Sí? Entonces, Pablo tiene una visión de unidad, pero el provincialismo, traducido nuestras denominaciones y subdenominaciones, tantas divisiones, atentan contra ese proyecto. Y si no me creen, termino con esto,
La prueba palpable de esta descoordinación, de esta falta de articulación, es que ni siquiera le podemos ofrecer al mundo lo más primitivo de nuestra fe, que es la Pascua. Es el kilómetro cero de nuestra fe. Para Israel, todo nació en una Pascua, Éxodo 12. Para la iglesia cristiana, lo mismo, nació en la última cena, la Pascua de Yeshua. Bueno, no somos capaces, como pueblo de Dios, 20 siglos después, de ofrecerle una Pascua al mundo. Primero, desde que tenemos varias fechas, no son dos, son más. Después el contenido, después la negación de la otra, porque se la Pascua era judía, pero puede ser cristiana. Bueno, pregúntenle a cualquier creyente de a pie, ¿por qué la Pascua no coincide con la otra? Le van a decir 10.000 respuestas diferentes, no hay idea nada. Descoordinación, desarticulación, no somos capaces de decir, pará, si la Pascua tiene un día, y si hoy por hoy tenemos ese calendario, que es el calendario bíblico, que es el calendario hebreo, ¿qué nos cuesta? Decirle al mundo, che, todo lo que somos de la fe del Dios único, celebramos el mismo evento el mismo día. Pero no, las fiestas judías, no. Entonces, si los cristianos no celebramos fiestas judías, ¿por qué celebramos Pascua? No hemos puesto tu nombre. ¿Entendés? No, pero hay Pascuas. No somos capaces de eso, pero tenemos tanto orgullo. ¿O sí? ¿O no? Parece fácil. Ahora podemos estar a 100 años más y van a estar discutiendo de misma forma. ¿Se dan cuenta? Por eso digo, quizás estamos perdiendo tiempo. Es la visión del rabino, 30 años, es poco tiempo, pero quizás estamos demasiado lentos. Hasta que nos desperezamos, hasta que entendemos lo que es el pecado. Nos cuesta horror estudiar la historia de la iglesia. Cuando alguno empieza a estudiar la historia de la iglesia, estudia historia edulcorada de la iglesia, donde solamente están las buenas cosas. Y así, vaya, tomen un curso de historia de la iglesia. No sé dónde están, en cualquier lugar, búsquenlo. Van a encontrar historia edulcorada de la iglesia. Entonces, si yo, para mí, a mí me está todo con sacarina, nunca voy a entender dónde estoy parado. Nunca voy a entender que estoy desarticulado. Cada vez que pasen por una bendita pared, vean que no hay pared, que no está trabada, y es lo que Pablo nos quiso decir, tan simple como eso, sean como una pared. Construida en el fundamento de los profetas y de los apóstoles, siendo la piedra angular de Yeshua Mashiach. ¿Amén? Voy a parar acá. Oramos. Señor, te agradecemos porque nos acercaste en el Mesías, en Yeshua, nos acercaste, nos querés conducir a pastos verdes, a abundancia, a una experiencia de fe superior, judíos, gentiles, como un rebaño, y también porque nos querés coordinar, nos querés ajustar. Señor, te pedimos perdón por haber sido hasta acá negligentes y sobre todo no ser conscientes de esta necesidad de ser articulados, de ser como una pared bien construida. El templo no se va a construir si nosotros no trabamos. Eso es lo que el Pablo nos dejó en Efesios 2. Ayúdanos, Señor, a entender los planos de ese templo espiritual, a entender cómo se tiene que construir. Ayúdanos a poder dar pasos concretos para que esto sea una realidad, o empiece a ser una realidad en esta generación. Ayúdanos a no perder tiempo, ayúdanos a no distraernos en las cosas chicas, en las cosas irrelevantes, ayúdanos a ser más humildes, ayúdanos a entender de que acercarnos no es reemplazar, acercarnos no es tampoco renunciar, acercarnos es bendición, acercarnos es comunión, y nosotros queremos eso. Ayúdanos, Señor. Purifica esta palabra también, que no sea una palabra que hiera, que no sea una palabra que cause malestar, que lo que hemos escuchado hoy pueda ser pasado
por el tamiz de tu Santo Espíritu y que quede realmente lo que vos hoy querés transmitir. Te agradecemos por este tiempo y por todo lo que vendrá en el nombre de Yeshua. Amén.